explicar ahora las temporizaciones asociadas al canal. Cada canal puede tener hasta un máximo de 2 temporizaciones asociadas. En este caso vamos a entrar ya en detalle con ellas. Podemos tener la posibilidad de configurar cómo queremos que se comporte el canal con cada reacción. En este caso, reacción con on, podemos decirle sin acción, retardo, que sea de escalera, o retardo y a continuación la escalera, o solo on, actívate directamente. O también podemos predefinir la reacción con off. Podemos decirle que no haga ninguna acción, podemos hacer que sea un off sin retardo o que sea un off con retardo. Vamos a entrar en detalle en cada uno de ellos. En el caso de retardo, ¿para qué nos puede ser útil? Cada vez que recibamos un on, ese on se va a retardar durante el tiempo que establezcamos aquí. En este caso, la base, como siempre, fijamos el tiempo y a continuación fijamos el factor. En este caso particular, a los 10 segundos enviaremos el on. Es decir, primero recibimos el on y 10 segundos más tarde se ejecuta la acción en la salida del actuador. Podemos predefinirlo como escalera. Fijamos el tiempo, fijamos el factor, en este caso 60 segundos. Esto quiere decir, cuando recibamos el valor on por el objeto de comunicación, se establecerá automáticamente la salida a on y 60 segundos más tarde dejará de estar en on y pasará a off. En este caso, lo que hacemos es definir directamente el comportamiento. Decimos, cuando recibas un valor de on, me haces la escalera, pero cuando reciba un valor de off, no me hagas nada, ¿vale? O, al contrario, me dices, no, cuando reciba un off, me pones la salida en off y sin retardo, o me pones el off y además retardado. De forma que podríamos tener una función escalera que se ejecutaría tal y como la conocemos, recibes el on, la salida se activa durante 60 segundos, pero automáticamente cuando recibamos un valor de off, a los 30 segundos va a pasar a off esa salida, porque tenemos el retardo. Si quitamos el retardo, si la función escalera está activa, el off va a provocar que la salida pase a 0 inmediatamente, sin ningún tipo de retardo. ¿Vale? De forma que, si tú quieres compararlo con otros actuadores, nos da la posibilidad no solamente de decir, lánzame una temporización con el on, sino además también con el off, te voy a decir lo que yo quiero que hagas, que es otra de las ventajas que nos permiten esas temporizaciones. Las funciones escalera, o las temporizaciones, mejor dicho, nos permiten también modificar el tiempo por objeto de comunicación. Eso también es muy útil. No solamente podemos definir aquí el tiempo, sino que si el usuario sobre la marcha quiere cambiar esa temporización porque el tiempo que tiene no es el más adecuado, él puede hacerlo. Le podemos asociar el objeto de comunicación a una visualización, de forma que en un momento determinado pueda decir, pues ahora mi temporización son 5 minutos, o mi temporización son 10 minutos. Pero tened en cuenta que lo que hacemos es cambiar el factor de escalera, que se corresponde con este valor. Lo normal aquí es que digas, bueno, pues establezco una base de 1 segundo o establezco una base de 1 minuto. A partir de ahí le dices al usuario, cualquier valor que tú envíes por el objeto de comunicación se va a multiplicar por la base. En este caso, si el usuario pone 5 minutos, estaría modificando el valor del factor y su nueva temporización de escalera tendría 5 minutos. Dentro de las funciones avanzadas de escalera podemos ver las siguientes. Podemos activar lo que conocemos como multiplicar escalera. Es decir, que el tiempo total de escalera va a ser el tiempo total de escalera por el número de telegramas on recibidos. Por ejemplo, vamos a poner un caso particular. Vamos a decir que son 10 segundos, ¿vale? El tiempo de escalera predefinido. Al activar la funcionalidad de multiplicar escalera, si enviamos 3 ons seguidos, dentro de un tiempo inferior a 1 segundo, entre cada uno de los telegramas, lo que hacemos es que el tiempo total de escalera pasa a ser 30 segundos en total, estableciendo incluso también un máximo de tiempo. Por ejemplo, podemos decir no más de 5 minutos. Por muchas
veces que multiplique o por muchos telegramas de ON consecutivos que envíe, el tiempo total nunca va a superar los 5 minutos. La forma de funcionar es que los telegramas ON a enviar, como dice el programa de aplicación, el tiempo total de escalera va a ser el tiempo total por el número consecutivo de telegramas de ON, separados por un tiempo inferior a un segundo entre ellos. Eso es un factor importante. Tienes que ir dándole envíos consecutivos de ON, pero nunca debes de superar un segundo. Si el tiempo es superior a un segundo, va a contabilizar los últimos telegramas de ON recibidos en un tiempo inferior a un segundo. Luego tenemos también la opción de tiempo de redisparo. Tenemos la posibilidad de redisparar la escalera. ¿Eso qué quiere decir? Que en un momento determinado la escalera está en funcionamiento y dices, sí, quiero enviar un telegrama y que la escalera empiece otra vez a contar desde cero. Es decir, hacer un reset del tiempo. Aquí hay dos formas de hacerlo. Sí, excluyendo la multiplicación o sí, incluyendo la multiplicación. En este caso hace mención a esta multiplicación previa que se ha hecho antes. Si decimos sí, excluyendo la multiplicación, no va a tener en cuenta el tiempo previo o los telegramas consecutivos que se enviaron previamente. Si decimos sí, incluyendo la multiplicación, si previamente hemos enviado 3 telegramas de ON con un tiempo de escalera de 10, tendremos un máximo de 30 segundos. Esos 30 segundos los podemos redisparar otra vez. Es decir, no es necesario darle otra vez 3 veces, sino con un mismo telegrama de ON lo que podemos hacer es lanzar otra vez ese tiempo total de 30 segundos. Luego tenemos la opción de poner pulso de aviso. El pulso de aviso es una función muy útil. Se suele utilizar cuando hay un servicio en el cual tú pagas para utilizar unas pistas durante 1 hora, se enciende la iluminación de esas pistas, pero dices, bueno, yo no quiero que pase la hora y que de repente estás en esas pistas jugando y toda la iluminación se te apague. Bueno, pues es muy común dejar un piloto de señalización indicándote que faltan 5 minutos para que finalice esa temporización. De modo que tú, cuando ves que ese piloto se enciende, dices, bueno, pues sabes que a continuación se te va a apagar toda la iluminación, pero tú ya estás de algún modo avisado de que eso va a suceder. Eso podemos hacerlo con este pulso de aviso. Lo podemos hacer con la misma salida o con un objeto adicional. Con la misma salida, lo que haríamos sería provocar un apagado de la iluminación y a continuación encenderla otra vez, o con un objeto adicional lo que hacemos es utilizar un piloto adicional o una luz adicional que lo que va a hacer es encenderse durante el tiempo restante para indicarte a ti que eso está a punto de finalizar. Entonces aquí nos deja hacer esa configuración con la misma salida o con un objeto adicional. Ese tiempo antes de finalizar la escalera lo podemos configurar aquí. En este caso podemos decir que 10 segundos antes de que finalice esa temporización, actívame la señalización. En este caso lo va a hacer con la misma salida. Si lo hace con la misma salida, lo que hace es, o en este caso lo que hacemos es definir el tiempo de apagado. Si tenemos configurado 1 segundo y un factor de 2, durante 2 segundos se apagará la iluminación de las pistas, volviendo a ese ejemplo, y se volverá a encender. Solamente lo hará cuando falten 10 segundos para la finalización. Podemos hacerlo con un objeto adicional. Al hacerlo con un objeto adicional tenemos más posibilidades. Podemos hacer que la primera acción sea un off. Podemos hacer que esa acción sea un on. Podemos hacer 2 acciones. Que primero sea un off y la segunda acción sea un on. Que la primera acción sea un on y la segunda un off. O 3 acciones, es decir, un pulso. Está apagado ese piloto. Fuerzo el apagado por si estuviese encendido, yo fuerzo el apagado siempre. A continuación, cuando faltan 10 segundos, provoco el encendido. Y a continuación provoco el apagado. Es un pulso de señalización. La primera acción, ¿qué es lo que nos haría? Por ejemplo, una típica sería, primera acción, on. Enciéndete y quédate encendido. 2 acciones. Fuerzo un apagado y a continuación me lo enciendes. O también 2 acciones a la inversa. Enciéndete y a continuación me lo apagas. O la que viene por defecto, las 3 acciones. Es decir, me fuerzas el apagado, te enciendes durante un tiempo y a continuación
te apagas. Esas temporizaciones son las que podemos definir aquí. En este caso, tiempo antes de finalizar la escalera para la primera acción. Es decir, 10 segundos antes de que finalice la escalera, envía el off de ese objeto adicional. Es decir, nos posiciona ya, nos prepara el objeto, o nos prepara en este caso el objeto adicional de la para activar una lámpara, o en este caso la ponemos en off. Por lo tanto, tenemos la lámpara apagada. A continuación especificamos la segunda acción. 8 segundos antes de que finalice la escalera, me enciendes la lámpara. Y a continuación, un segundo, en este caso 6 segundos, que son 2 segundos después de encender la lámpara, a falta de 6 para finalizar el tiempo de escalera, me provocas el off. Es decir, lo que hemos creado ha sido un pulso de apagado. Primero apagamos, encendemos y a continuación volvemos a apagar. Podemos hacer prácticamente cualquier configuración. Este es el ejemplo más típico de uso de pilotos de señalización para determinadas temporizaciones. Volviendo otra vez al pulso de escalera, podemos establecer la reacción con el off, como decíamos. Un off sin retardo, es decir, si yo quiero cancelar la escalera automáticamente con un 0 te cancelo, o si te envío un 0, a partir de cierto tiempo pasas a 0, no pasas a 0 de forma inmediata. En este caso también tenemos el objeto para deshabilitar la temporización. Podemos definirlo de 3 formas. Cuando te deshabilita inmediatamente, es decir, no esperes a que finalice la temporización actual. O bien decirle, sí, yo te deshabilito, pero espera a que termine la temporización, no lo hagas al momento. O simplemente no utilizarlo. En este caso también nos permite definir el comportamiento al regreso del bus, es decir, cómo quieres que esté el objeto de deshabilitar de esa escalera. Puedes decirle que al comportamiento del regreso del bus esté habilitado, es decir, funciona, ¿vale? Que la escalera funcione, que no está inhabilitada. O puedes decirle no, cada vez que el bus se vaya, al regreso de la tensión de bus, que permanezca deshabilitada, es decir, esa temporización no va a funcionar hasta que reciba un valor por el objeto correspondiente de habilitar-deshabilitar. O bien, el último valor de objeto. Es decir, si antes del fallo del bus estaba habilitada la escalera, que siga funcionando, y si estaba deshabilitado, pues que no funcione. Es decir, que no tenga yo que decirte cómo está, sino como estaba, quédate. Luego también tenemos el parámetro de reacción cuando, mediante el objeto de conmutación o escena, reciba un valor con la temporización activa. Por ejemplo, si una temporización de una luz está activa y hay una escena que provoca el apagado de esa luz, del canal en cuestión, ¿qué es lo que queremos hacer? O bien, por ejemplo, te llega también un valor por el objeto de conmutación. ¿Qué queremos hacer? Tenemos 3 opciones. No canceles la temporización y hacer la acción. Es decir, va a terminar de hacerse la temporización y a continuación se ejecuta la acción. O cancela la temporización y ejecuta la acción directamente. O ignorar telegrama. Por ejemplo, imaginemos que tienes una luz de un pasillo activo con su temporización correspondiente y provocamos la escena salir de la vivienda. Con esa escena salir de la vivienda, ¿qué es lo que quieres? Pues que toda la iluminación de la vivienda se apague. ¿Qué podemos hacer en este caso? Decirle, pues cancela temporización y hacer acción. Pero el cliente te puede decir, sí, pero es que estoy pulsando el botón de salir de la vivienda y me quedo a oscuras. Bien, pues una opción muy útil es, no me canceles la temporización y haz la acción. Es decir, deja la temporización en marcha todo lo que dure, pero a continuación me aseguras de que ese canal se pone en off y me haces la acción correspondiente a la escena o a lo que hayas recibido por el valor de conmutación.